Muy buenas noches nuevamente. Este estudio tiene un nombre curioso, se llama Israel y el dragón. Si vieron la sesión anterior van a saber por qué. Se refiere a una profecía en Apocalipsis que tiene que ver con Israel y un dragón. Y el dragón obviamente no es un dragón físico, sino Satanás que va tratando de destruir a Israel. Esta es la sesión 2. En la primera parte de la semana pasada fuimos analizando en más profundidad las profecías referentes a Israel, que comienza realmente cuando Dios habla con Abraham, hace varias promesas increíbles. Entre eso es que va a ser una nación de él. Primero Dios dice que bendiciré a los que te bendigan y por extensión a los descendientes de Abraham. Entonces, si tú no estás bendiciendo a los judíos, parece que hay un problema, porque también dice que maldeciré a los que te maldigan, refiriendo a Abraham y sus descendientes. Los que maldigan a Israel y los judíos, ojo, porque el Señor dice que sobre ellos viene maldición. Resulta que la bendición para Abraham es también una profecía sobre Jesucristo. El significado de esa profecía original dada a Abraham es que a través de Jesucristo todas las personas en la tierra serán bendecidas, en el sentido de que cada uno tiene la oportunidad de conocer a Jesús, de poner su fe en Jesús y mediante Jesús ser salvo. Ese es el sentido de esa promesa. Y es un poco enredado porque para entenderlo bien hay que ir al Nuevo Testamento, donde Pablo en el libro de Gálatas lo explica. Y dice que esa palabra descendiente realmente en hebreo es simienta, o sea, semilla, si quiero ponerlo de esa forma, y a través de la semilla o simiente o a través de Cristo será bendecida todas las naciones. Entonces ahí está la opción. Los que ponen su fe en Jesucristo pueden ser salvos y los que no, bueno, van por el otro lado. Volviendo a la conversación con Abraham, Dios también dice que convertiré a sus descendientes, en el sentido de sus hijos y nietos, etcétera, en una nación y les dará una tierra propia para siempre. Dios definió los límites de esa tierra, pero estableció dos límites. Eso es lo curioso. Primero dice que hay una región que se llama Canaán, que está asignado a Israel sí o sí, forma permanente para siempre. Pero también hay una extensión mucho más grande, que del río Nilo hasta el río Éufrates, que es una zona enorme. Y no está claro en la Biblia si esa zona está asignada a Israel o no, porque va cambiando. El Señor dice, a veces Canaán sí, y a veces dice la extensión más grande. Pero lo que sí está claro, que hoy en día, esa zona que está aquí en café, está habitado por los descendientes de Abraham. Entonces, se cumple de una vez u otra, se cumplió la promesa de Dios. Esos son los árabes que viven en esa zona, y bueno, en otra zona también, y los judíos que viven en la zona de Israel. También vimos otra profecía sobre Israel, como que estaría siempre en conflicto con esos vecinos. También vimos como Satanás, o el dragón de la profecía, los usaría a los humanos alrededor, las naciones, para atacar continuamente a Israel con el objetivo expreso de aniquilar por completo el país y el pueblo judío. Eso está profetizado. Cuando Dios, el ángel de Dios, habla a Agar, referente a Ismael, dice que va a vivir en conflicto para siempre con sus hermanos, que son los judíos. Y ahí está la parte del dragón. Para poner un poco de contexto, Dios promete a Abraham, tus descendientes van a ser nación enorme, pero no tuvo hijos. Y esperó años y años, llegó a bien avanzada edad y no tenía hijos. Entonces, conversando con su mujer, con Sarai, dijo, ¿qué vamos a hacer? El Señor dice que vamos a tener un hijo, por lo menos, que es una nación. Sarai dijo, bueno, conmigo no, porque soy vieja, soy estéril, no puedo, entonces toma mi esclava, Agar, para tener un hijo con ella. Y Abraham dijo, bueno, ya, ok. Y de hecho tuvo un hijo con ella. Ese hijo se llama Ismael, que es padre de los árabes, de todas las naciones árabes. Y eso no es el hijo que Dios tenía preparado.
Abraham no esperó los tiempos de Dios, actuó por su cuenta y años después la Sarai queda embarazada y tiene un hijo que es Isaac. Isaac es el padre de la nación de los judíos eventualmente. Isaac tiene un hijo que se llama Jacob y después Dios cambia el nombre de Jacob para Israel. Pero ese es el problema, que por un lado están los hijos de Ismael, que no son hijos de la promesa de Dios, y por el otro lado son los hijos de Isaac, que sí son. Y esa profecía, cuando el Señor habla con ese ángel que se acerca a Agar y dice, está embarazada, tiene que poner el nombre Ismael. En ese momento, vamos a ver casi al final de la sesión hoy, en ese momento queda claro que esos hijos siempre van a estar en conflicto con Israel. Y es lo que ha sucedido en toda la historia, hasta el punto que lograron destruir Israel en el año 70. Contexto, eso es solamente 36 años después de la muerte y resurrección de Jesús. Jesús había profetizado eso, hablando del templo, no va a quedar piedra sobre piedra. Sucedió de dos formas, primero su propio cuerpo, pero también el templo físico. Solamente 36 años después, Jerusalén fue destruido por completo y literalmente en el templo no quedó piedra sobre piedra. Y durante casi 2000 años Israel no existió. Esto vimos toda la semana pasada, estoy resumiendo muy rápidamente. Pero también Dios había profetizado a través de Isaías, más o menos 700 años antes de Jesús, que Él iba a restaurar a Israel como nación en un solo día. Eso es lo más insólito. Y eso sucedió. En tiempos modernos, en el año 1948, el Señor efectivamente restauró a Israel en un solo día. Declararon independencia, comenzaron a existir de nuevo, y esto nunca ha sucedido con ningún otro pueblo en toda la historia, ni antes ni después. El Señor hizo esa promesa a Israel: los voy a restaurar, los voy a poner en tu tierra antigua, la misma gente, y sucedió el 14 de mayo de 1948. De un día para otro, Israel volvió a ser una nación con el mismo pueblo y la misma frontera que antes. Y eso es algo que hay que dejar claro también. Sí, Israel ha sido echado de su tierra 2 veces ya, pero nunca se han ido todos. Siempre ha quedado un remanente en Israel. Siempre habían judíos viviendo en esa zona, aun cuando no fuera nación Israel, igual había judíos viviendo en esa zona. Entonces se puede decir que está habitado por judíos desde los tiempos de Moisés, básicamente, y hasta hoy día. Más adelante vamos a ver en mayor detalle esos límites de la frontera, pero primero hay otro asunto importante que tenemos que ver hoy. Hemos visto que la Biblia establece la nación de Israel, los israelitas y su frontera, pero ¿qué pasa con Palestina? Y antes de continuar, quiero repetir lo que yo había dicho la semana pasada. Esto no es político. No estoy entregando punto de vista político. Si no te gusta lo que estoy diciendo, entonces habla con el Señor. Porque la mayoría de esto viene de la Biblia, el resto viene de los libros de la historia. No sé cuál es tu posición referente a Palestina, Israel, pero toma en cuenta que eso no es mi punto de vista. Es lo que dice la Biblia, lo que dice el Señor y lo que ha ocurrido, hechos históricos. Entonces, ¿qué dice la Biblia sobre la nación de Palestina? En realidad, nada. En absoluto. Ni una sola vez en la Biblia hay mención de la palabra Palestina. Nada. Tampoco el pueblo palestino está mencionado en la Biblia. Nunca. Simplemente no hay nada de eso. La razón realmente es porque en tiempo bíblico no existía tal lugar ni tal pueblo. No había ningún lugar que se llamaba Palestina en ese tiempo. Y curiosamente el Corán tampoco menciona Palestina y palestinos. Y eso fue escrito 700 años después de los tiempos de Jesús. Pero no hay mención de Palestina. Y en ningún otro texto sagrado antiguo tampoco.
Ni en los Vedas, ni en el libro de Mormón, ni en ninguna parte hay mención, ningún libro sagrado menciona Palestina. Entonces vamos a tratar de rastrear, porque hoy en día abre el diario, va a ver Palestina 50 veces, pero en ese tiempo y en los libros sagrados no hay mención. El nombre más parecido en la Biblia es Filistea, que era el nombre de una pequeña región en el extremo suroeste de Israel y que se menciona de pasada, unos 700 años después de Abraham. O sea, Dios promete a Abraham, pasan 700 años, y de repente en el libro del Éxodo hay una pequeña mención, pero sin mayores detalles. Éxodo 15, del 12 al 16. Extendiste tu brazo derecho y se los tragó la tierra. Por tu gran amor guías al pueblo que has rescatado. Por tu fuerza los llevas a tu santa morada. Las naciones temblarán al escucharlo. La angustia dominará a los filisteos. Y nada más, no menciona quiénes son los filisteos ni dónde viven. Este realmente es parte de una canción de alabanza que canta la Miriam. Cuando Israel sale de Egipto, cruza el mar, ahí milagrosamente llegan al otro lado y de repente la Miriam empieza a cantar y cantar, y esto es lo que ella canta. Miriam, hermana de Moisés. Gracias por el contexto, tiene razón. Sin embargo, los expertos dicen que esta palabra no es lo que está utilizado en la canción original, porque Filistea y los filisteos aún no existían en ese momento. Entonces, ¿cómo se explica que está mencionado en un tiempo cuando no existe todavía? La canción original tenía otra palabra, no sabemos cuál era, que después se cambió. En algún momento algún escribano dijo, no, ese nombre no se entiende, voy a cambiar por Filistea, para que los lectores posteriores de este libro pudieran comprender de qué hablaba la canción. A ver, para ilustrar, casi nadie hoy en día entendería si me pusiera a hablar de la ciudad de Nueva Extremadura y la colina Huelén. ¿Me entienden, no? Ok, porque hoy lo conocemos como Santiago y Cerro Santa Lucía. Pocos, especialmente los jóvenes hoy en día, si tú hablas de Nueva Extremadura, yo vivo en Nueva Extremadura, ¿dónde es eso? Y voy a subir al Cerro Huelén. ¿Dónde? ¿Qué? ¿Cómo? Porque los nombres han cambiado con el tiempo. Entonces, quizás en un texto antiguo puede ver que hay una nota a pie de página que dice, bueno, Nueva Extremadura hoy en día se llama Santiago, para aclarar posteriormente. Lo que pasó aquí con el escribano es que no puso nota a pie de página, simplemente rajó el nombre que estaba y puso Filistea para que la gente podría entender. Asimismo, en aquella época, cuando los israelíes salieron de Egipto, esa zona y sus habitantes eran conocidos por un nombre diferente, pero en algún momento posterior la palabra se actualizó para darle mejor contexto. Yo podría adivinar cuál era la palabra, pero no lo voy a contar todavía, después. Según los descubrimientos arqueológicos e históricos, los filisteos llegaron a ocupar esa tierra, que se llama la región de Filistea, más o menos en el año 1175 a.C., aproximadamente en la época del inicio del libro de los jueces en la Biblia. Voy a poner más contexto después para entender dónde está el libro de los jueces, qué pasa ahí. Incluso vamos a hacer una línea de tiempo para poner todas las cosas en orden. Y eso es unos 300 años después de la conquista de Canaán. O sea, los israelitas salen de Egipto, van por el desierto 40 años, llegan a conquistar Canaán. 300 años después, por primera vez, aparece en los libros históricos, registros históricos, mención de Filistea. Y eso es más o menos 1000 años después de Abraham. Entonces ha pasado mucho tiempo y no hay Filistea todavía. Y como todos saben hoy, los filisteos eran árabes que simplemente decidieron mudarse a esa zona porque estaba vacío, nadie vivía ahí y reclamaron el territorio como suyo. No, nada que ver. Eso es lo que muchos piensan,
pero no es verdad y vamos a ver por la Biblia y por registro histórico qué pasó realmente. De hecho, tanto la Biblia como los descubrimientos arqueológicos coinciden que los filisteos no eran árabes y en realidad ni siquiera son de esa zona. Libro de Amos 9:7. Hijos de Israel, ¿no me sois vosotros como hijos de Cush? Dice Jehová. ¿No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto, de Caftor a los filisteos y de Kir a los arameos? Ahí el Señor dice, yo hice subir de Caftor a los filisteos. ¿Y dónde está Caftor? Buena pregunta. Jeremías 47:4 también habla de lo mismo. Ha llegado el día para destruir a todos los filisteos, para exterminar a Tiro, a Sidón y a todo aliado que haya quedado con vida, porque el Señor destruirá a los filisteos, a los sobrevivientes de la isla de Caftor. Ahí tenemos más datos. Así que los filisteos vinieron originalmente de Caftor. También hay una pista sobre los filisteos en Génesis 10, o sea, muy temprano, en un capítulo que, si tú abres tu Biblia, probablemente justo antes del capítulo 10 van a tener un título que no es parte del texto, que dice algo como las naciones de la tierra o la tabla de las naciones, y en eso hay información sobre los filisteos. Génesis 10:1 y 13 al 14. Esta es la lista de los descendientes de Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, quienes después del diluvio tuvieron sus propios hijos. Y Misrayim engendró a Ludim, a Anamín, a Lehabim, a Naftujim, a Patrusim y a Casluhim, de donde salieron los filisteos, y a Caftorim. Ahí está. Si tienes insomnio algún día y quieres dormirse rápidamente, lea Génesis 10. Engendró padre de este padre, rápidamente, para ponerse a dormir. Pero aquí hay información importante. Dice Casluhim, de donde salieron los filisteos, y Caftorim, siempre van juntos estos dos. Así que los filisteos son descendientes de Casluhim y de Caftorim y llegaron desde un lugar que se llama Caftor. ¿Qué? ¿Quién? ¿Dónde? No me ayuda para nada, porque una vez más son nombres muy antiguos que no entendemos. Ok, empezamos entonces echando una mirada más de cerca al árbol genealógico de los filisteos y otro pueblo también, para tener una perspectiva mejor. Vamos a empezar entonces con Noé. Ok, recién vimos que Noé tiene 3 hijos y sus nombres son Sem y Jafet. Ahí están los 3 hijos. No necesitamos ver en detalle Jafet ahora, quizás en otro día, pero Cam y Sem, esos son interesantes. Entonces vamos a estudiar un poco más esos 2 linajes. Primero Sem. Sem tuvo 5 hijos, según la Biblia. No habla de hijas, porque eran muy machistas los judíos, entonces solamente menciona los hijos. No vamos a ver todos los 5, pero sí uno que se llama Arfaxad. Ese linaje es importante, si quieres verlo en Génesis 10, no voy a leer todos los nombres, no tengo idea cómo pronunciar la mitad, pero llega aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y después llegamos a Abraham. Entonces, esta línea es importante. Y ese linaje de los descendientes de Sem, cuyo nombre es la base de la palabra común hoy en día, antisemita. De ahí viene. Los que odian a los judíos se llaman antisemitas porque odian a los hijos de Sem. Ese es el origen de la palabra. En el fondo, antisemitismo es simplemente el odio irracional hacia cualquier descendiente de Sem, pero hoy en día es específicamente odio hacia el pueblo judío en general y hacia Israel y cualquier cosa que tiene que ver con los judíos. Ok, ese fue Sem. Ahora vamos a ver Cam. Cam tiene 4 hijos. Primero tiene uno que se llama Cus,
que es el padre de los babilonios y de varias naciones en África, incluyendo Etiopía, Sudán, Somalia, Eritrea y Kenia y otros. Sabemos porque después dice, y los hijos de Cus fueron bla, 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 y se puede ver en los nombres que son los padres de tales naciones. Después hay un tipo que se llama Phut, y no sabemos mucho más referente a él. También se escribe Put o Pul o Phut con PH, en algunas traducciones es lo mismo. No hay mención de descendientes en la Biblia. La palabra ocurre solamente 4 veces en la Biblia y ninguna de esas ayuda a identificar ni la nación ni el pueblo. Entonces, Phut podemos dejar como fantasma. Después viene uno de nombre conocido. Tiene un hijo que se llama Canaán. Y según Génesis 10, 15 al 18... Canaán fue el padre de Sidón, su primogénito, y de Het, y el antepasado de los Jebuseos, los amorreos, los gergeseos, los heveos, los araceos, los cineos, los arvadeos, los semareos y los jamatitas. Y estos son que vamos a ver en todo el resto de la Biblia, los enemigos típicos, normales de todos los días de Israel. Y después el territorio de estos pueblos Dios promete a Abraham. Los descendientes de Canaán, toda la tierra de Canaán, dice, incluyendo los de sus descendientes, Dios dice a Abraham, este será tu territorio. Y finalmente hay un tipo que se llama Misraim, o a veces está escrito con Z, básicamente Egipto y Libia, y algunas otras naciones, pero también, como vimos recién, según versículo 10-13, a Cashluim, de donde salieron los filisteos y los Caftorim. Ahí está el árbol genealógico que llega a los filisteos, por un lado. Entonces, primera conclusión, no hay relación alguna entre los filisteos y los descendientes de Abraham. Los judíos y los árabes son semitas y los filisteos son camitas. Es otro linaje completamente diferente, muy distante. Los filisteos no eran árabes descendientes de Ismael y tampoco judíos descendientes de Isaac. Está claro de la Biblia. O sea, no son semitas, son camitas. Por lo tanto, no tuvieron ningún derecho sobre la tierra que Dios le dio a Abraham y a sus descendientes. Eso es importante tomar en cuenta. Entonces, ¿de dónde vienen estos filisteos? ¿Cómo llegaron ellos a ser los vecinos violentos de Israel? Porque después vamos a ver que son violentos. Siempre están atacando a Israel. ¿Cómo llegaron? ¿De dónde vienen? Ahí mismo dice, en el mismo texto, los Cashluhim y los Caftorim. Vienen de estos pueblos. Y en hebreo, una palabra que termina en im generalmente es plural. O sea, Cashluhim no es un lugar, es el nombre del pueblo. Los Cashluhim. Ok, entonces, la pregunta obvia, ¿quiénes son los Cashluhim y los Caftorim? Hay una gran pista en un versículo que vimos recién en Jeremías 47:4, que dice, ha llegado el día para destruir a todos los filisteos, para exterminar a Tiro y Sidón, a todo aliado que haya quedado con vida, porque el Señor destruirá a los filisteos, a los sobrevivientes de la isla de Caftor. Ahí está pista clave. Vienen de una isla, son incluso sobrevivientes de la isla de Caftor. Entonces algo pasó que parece que muchos de estos Caftorim y Cashluim murieron y los que llegaron a Filistea son los sobrevivientes, según la Escritura. Entonces estamos buscando una isla relacionada con Libia y Egipto, porque descendiente de Misraim, cercana a Israel, y realmente no hay mucho para elegir acá. Hay un solo candidato que es la isla de Creta. Está cerca a Libia y cerca a Egipto. Sí, no tanto, pero este sí. Tiene buena posibilidad. Entonces, ¿será posible confirmar que Creta es Caftor y el origen de los filisteos? ¡Qué complicado! A lo mejor podemos leer Ezequiel 25:16. Por eso así ha dicho el Señor, voy a extender mi mano contra los filisteos, acabaré con esos cretenses y destruiré a los que aún quedan en la costa del mar.
confirmado. Caftor es Creta. Ahí tenemos claro de dónde vienen los filisteos. Vienen de la isla que nosotros llamamos Creta, que antes se llamaba Caftor. Según algunos expertos, las Caftorín posiblemente son del mismo linaje de los griegos. Tiene sentido, están aquí al lado, posiblemente. Otros dicen que no, son descendientes de los egipcios. No hay muchos datos para decir al uno o al otro. Sin embargo, eso no está aquí en los apuntes, pero es interesante que después obviamente sabemos que llegan aquí a la costa de Israel, establecen. Y lo que han descubierto ya de los trozos de vasijas, de greda, todo eso, los estilos son muy similares a los de esta zona. Entonces, quizás cuando llegaron trajeron su estilo, su forma, y por eso también puede ser que están importados, quién sabe. Pero de uno de los dos llegaron a Creta. Pero ¿cómo llegaron a ser vecinos de Israel en la costa? No está claro. Los egipcios tienen la respuesta y también las fechas. No en la Biblia, pero ustedes saben que Egipto está lleno de inscripciones así por todos lados. En varios lugares de Egipto hay inscripciones que hablan de una confederación de los pueblos del mar, que también se llaman los Feleset, que atacaron a Egipto, fueron derrotados, subyugados y luego exiliados a una región en la costa de Israel que posteriormente se llama Filistea. Eso está en los mismos inscripciones. Incluso aquí se nota, aquí viene llegando los pueblos del mar en su barco y aquí viene Egipto venciendo ese pueblo y después lo mandan a la costa de Israel. Fue durante el reinado del faraón Ramsés III, estas inscripciones, en el año más o menos 1175 a.C., es el primer registro histórico de los filisteos. No hay otra. En ningún otro libro, en ningún otro descubrimiento arqueológico, no hay más mención de los filisteos. Esta es la primera, el año 1175 a.C. Y eso corresponde aproximadamente a la época del libro de los jueces en la Biblia. Vamos a ver después para tener el contexto. Unos 300 años después de Moisés y 200 después de la conquista de Canaán por los israelitas. Unos 1000 años después de los tiempos de Abraham, nuevamente. En resumen, los Feleset, según el idioma egipto, o filisteos, abandonaron la isla de Creta, atacaron a Egipto, perdieron la guerra, fueron expulsados y los sobrevivientes, como dice la Biblia, tomaron una pequeña franja de tierra en la costa de Israel que posteriormente pasó a conocerse como la región filistea. La fecha y detalles encajan perfectamente los de Egipto con la Biblia. Están de acuerdo 100%. En ambos casos, la primera aparición de los filisteos concuerda. Y para poner todo en esta perspectiva, creo que necesitamos ver una línea de tiempo, porque yo creo que están todos confundidos con estas fechas y lugares. Ok, entonces, línea de tiempo. Aquí tenemos al centro el año 1, los tiempos de Jesús. Esa pequeña franja allá representa los tiempos de Jesús. Antes de Cristo tenemos 2000 años de historia y después de Cristo tenemos 2000 años de historia. Y no sabe cuánto me costó aquí poner 4000 años de historia. Estaba trabajando muy duro, pero es necesario tener ese rango de 2000 años antes. ¿Y dónde estamos nosotros? Hoy estamos aquí, 2025. Ok, ya tenemos más o menos la base para comenzar. Esa promesa de Dios a Abraham en Génesis 12 fue aproximadamente 1900 años antes de Cristo, muy temprano. Ahí Dios aparece a Abraham y dice: será bendecido entre todas las naciones, va a tener hijos, una nación, etcétera, etcétera. Mucho tiempo después, en el año 1450 aprox, Moisés y el pueblo salen de Egipto,
cruzan el Mar Rojo, el Éxodo, todo eso, y llegan a la tierra prometida eventualmente. Inmediatamente después de la conquista. Y la historia de la conquista está en el libro de... No, Éxodo, sigue. Josué. ¿Quién dijo Josué? Ah, no escuché. Hay que hablar más fuerte. Tiene razón. Y después del libro de Josué está el libro de los jueces. Yo había hablado mucho del libro de los jueces, que cubre ese rango más o menos de aproximadamente 300 años. No es fácil entender exactamente cuántos años cubre, porque los eventos no son cronológicos. A veces hay dos reyes en juez, o dos jueces, mejor dicho, que su periodo traslapan y otra vez hay un espacio entre medio y no se sabe. Entonces, puede ser 400 años, puede ser 300 años, pero más o menos en esa zona estamos hablando. Y en medio de eso, primer registro de los filisteos, tanto en Egipto como en el libro de jueces. Después tenemos en la Biblia Saúl y David y Salomón y Samuel, Samuel primero. Y todo eso, y después todos los reyes. Por mucho tiempo no había espacio para poner más de solamente David, que es el mejor conocido. Y primer templo, construido por Salomón, hijo de David. Entonces, en ese tiempo, aquí, esa franja, aquí existe Israel, más o menos 1400 años antes de Cristo, hasta 586 antes de Cristo. Porque en ese momento Israel fue atacado, exiliado a Babilonia. Destruido el templo, destruido Jerusalén en el año 586, y todos se van a otro país. Y Israel dejó de existir. Y más o menos en la misma fecha, algunos años después, también dejó de existir los filisteos, porque fueron atacados por mismo Babilonia, arrasó con todas las zonas, todas las naciones se fueron exiliados. Después Israel regresó del exilio, construyeron de nuevo el templo, hasta que fue todo destruido otra vez en el año 70 después de Cristo. ¿Está claro, no? ¿O está ya confundiendo aquí un poco? Ok, bien. Y hoy en día, Israel nuevamente en el año 1948 vuelve a existir. Entonces, este espacio aquí, entre medio, entre el año 70 hasta 1948, no hay Israel. Vamos a ver qué pasó aquí. Entonces, los filisteos y Filistea solo existieron desde 1175 hasta 550. Y después no hay rastro. No hay más detalle histórico, simplemente desaparecen de la historia y nunca más se sabe nada de ellos. Desaparecen. Gone. ¿Dónde estaba entonces la antigua Filistea, esta zona que estamos hablando tanto? ¿Y qué pasó ahí, en esa zona? Bueno, si acuerdan la semana pasada, vimos que esta es la tierra que Dios entregó a Abraham. Ahí están los famosos cananeos y los amorreos y etcétera, etcétera. Todos esos pueblos que Dios dice a Abraham, esta es tu tierra, Canaán. Ahí está Filistea. En la parte que el Señor no entregó, en ese momento, Filistea. En la costa sur-oeste de Israel. En su extensión máxima, la zona de Filistea cubrió un área de aproximadamente 65 kilómetros de largo, norte a sur, y un ancho de quizás 20 kilómetros, entre 10 y 25 más o menos. Superficie total, 1.300 kilómetros cuadrados. Para ponerlo en contexto con referencia a Chile, la región metropolitana es 10 veces más grande. 15.000 kilómetros cuadrados tiene la región metropolitana. Filistea es aproximadamente el tamaño de Melipilla. O sea, no es muy grande. Y como tenemos personas sintonizadas de otra parte del mundo, para referencia en Honduras, el departamento de Gracias a Dios mide aproximadamente 17.000 kilómetros cuadrados. Es más o menos el tamaño de la región metropolitana. Filistea es un poco más chica que el departamento de Valle en Honduras, que mide 1.700 kilómetros cuadrados. Y también tenemos personas sintonizadas de México. Filistea es aproximadamente un tercio del tamaño del estado de, y disculpe si no pronuncio bien,
Tlaxcala es el estado más chico de México, que mide más o menos 4.000 kilómetros cuadrados. O sea, es muy chica Filistea, un tercio de eso. Y para los que saben de Estados Unidos, es más o menos un tercio del tamaño del estado de Rhode Island, que es uno de los más chicos estados de Estados Unidos. O sea, para tener una idea, Filistea no era nada. Era un puntito chiquitito al final de otro puntito más grande que se llama Israel, que está en medio del Medio Oriente. Y uno dice, ¿cómo llegó a ser tan importante Israel y Palestina? Hay algunos detalles interesantes adicionales referentes a Filistea. Hacia el final del libro de Josué, hablamos recién de la conquista, Josué está a cargo de la conquista. Y eso dice Josué 13, 1 al 3. Cuando Josué era ya bastante anciano, el Señor le dijo, ya estás muy viejo y todavía queda mucho territorio por conquistar. Esta es la tierra que aún falta por conquistar. Todas las regiones de los filisteos y gesureos que se extienden desde el río Sihor al este de Egipto hasta la frontera de Ecrón al norte. Esas regiones son consideradas territorio cananeo, pero ahora gobernadas por los 5 gobernantes filisteos. Ok. Primer detalle. Claramente la conquista no ha terminado bien. Josué ya es viejo y el Señor dice hoy, pero ojo, todavía está la zona de Canaán, pero en este momento está gobernado por los filisteos. ¿Cómo las cosas, Josué? Ponte a trabajar de nuevo. Nunca lo completó esa tarea. Nunca logró conquistar ninguna de esa tierra. Lo hicieron parcialmente. Todos los pueblos que eran entregados a ellos, sí, no, casi, pero nunca lograron hacerlo bien hasta los tiempos de David. Sin embargo, hay algo extraño en esta nación de los filisteos. Aquí dice las regiones de los filisteos y los 5 gobernantes filisteos. Otro dice los 5 reyes filisteos. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo puede una nación tener 5 reyes y varias regiones? Porque no era nación. Para nada. Filistea no era nación, era una zona, era una región. Solamente un grupo de ciudades era Filistea que trabajaban juntas. No existía como una nación como tal. Eran 5 ciudades y entre medio no era tierra de Filistea. Solamente trabajaron juntos. Cuando tenían que atacar a Israel, fueron todos juntos. Solo 5 ciudades. Esas 5 ciudades son Ascalón, Asdod, Gat, Ecrón y Gaza. A lo mejor había escuchado de este. Vamos a ver ese punto después. Entonces, esas 5 ciudades son Filistea. Pero la zona entre medio, no, solamente las ciudades. Nota que el límite aquí en ese mapa es borroso. No hay líneas que demarquen una frontera. No hay fronteras porque Filistea no es una nación. Las naciones tienen frontera. Las zonas y regiones no tanto. Ni siquiera una región, sino 5 regiones. Una alianza de 5 ciudades-estado. Eso fue Filistea. Quizás haya notado alguna similitud, como Jorge, entre Filistea de aquella época y el mapa actual, especialmente referente a un nombre de una de las ciudades de esta franja de tierra, Gaza. Gran parte de esa misma franja de Filistea antigua hoy se llama la franja de Gaza. Hoy en día la franja de Gaza es más que nada de Ashkelon por abajo en esta zona. Pero todo va alrededor de Gaza. Antes de entrar en los detalles, es crítico primero aclarar que Palestina moderna no es lo mismo que la antigua Filistea. La franja de Gaza, a pesar del alcance de nombres, no tiene nada que ver con los filisteos de ese momento. La antigua Filistea y los antiguos filisteos dejaron de existir alrededor del año 600 a.C. Gat fue destruido en el año 711 por los asirios
Y después Ascalón, Asdod, Ecrón y Gaza fueron destruidos en el año 604 por los babilonios. Y dentro de 50 años no hay más rastros históricos. Desaparecen. Todo rastro de esa región y del pueblo desvanece de la historia. Chao, gone, y no hay más. Nunca más se sabe de ellos. Ok, volviendo a nuestra línea de tiempo, para poner un poco más contexto aquí. Entonces, nuevamente, esa línea de tiempo, ahí está Israel, jueces, llegaron los filisteos, se fueron los filisteos, duraron ese tiempo más o menos, y unos 200 años después de los filisteos que desaparecen, el historiador griego de nombre Herodotus decide revivir el nombre de la zona otra vez, pero él helenizado ahora el nombre y decidió ponerlo Palestine en griego. Primera vez que algo más parecido a nuestra Palestina, pero Palestina era lo que él decidió debería ser esa zona. Sin embargo, hay que aclarar aquí, en esta época los territorios estaban controlados por el imperio persa y la gente que vivía en esa zona no se llamaban palestinos. Eran judíos, samaritanos, fenicios, edomitas, árabes, kedaritas, egipcios, y eran conocidos por sus nombres. En esa zona están los samarios, en esa zona están los edomitas, pero a nadie los llamó los palestinos. Israel también existía en ese tiempo, como vimos antes, solo que era conocido como Judea, porque Israel del norte, chao, desapareció, se fue y nunca regresó, pero Judá, la parte del sur, sí quedó. Entonces, el nombre Judá, Judea quedó, y Palestina era parte de Judea en esos tiempos. En el año 70 después de Cristo, hablamos de eso la semana pasada, Israel rebeló contra Roma, el levantamiento fue sofocado, Israel fue destruido una vez más, incluyendo el segundo templo, el templo de Herodes, que es tan bonito, el templo que el Señor conoció, Jesús, destruido. Y como castigo por otra rebelión de los pocos judíos que quedaron en el año 135 después de Cristo, Roma cambió el nombre de Judea a Siria Palestina. ¿Por qué? Un insulto. Porque Roma sabía que el antiguo enemigo de Israel era Filistea. Entonces cambió su nombre para Filistea. Un insulto, para humillar a los pocos que quedaron. Ahora no viven en Judea, viven en Siria Palestina. Bonitos los romanos. 100 años después, el Imperio Romano fue reemplazado por el Imperio Bizantino. El nombre de la región siguió lo mismo, Siria-Palestina, o a veces solamente lo acotaron a Palestina. No era un país, solo un área dentro del imperio. El Imperio Bizantino era enorme. En 1453, el Imperio Otomano, o sea, los musulmanes, conquistó el Imperio Bizantino y cambiaron el nombre a Filistín, que es más parecido a su idioma, a árabe. Y ya ni siquiera era una región, se convirtió en una serie de distritos con ese nombre, como Filistín Norte, Filistín Oriental, etc. Eran zonas dentro de la provincia de Damasco. Quedó así hasta el fin de la Primera Guerra Mundial, 1900, ¿cuánto? 18. Exacto, gracias. Cuando el Imperio Otomano fue finalmente derrotado por los aliados, y esa zona fue dividido, una parte del territorio de ese imperio pasó a ser Turquía, lo que es hoy día Turquía, en el norte, y el resto se dividió en mandatos de los franceses, los británicos, los rusos y los italianos. Diferentes mandatos. Ese mapa muestra muy complicado quién tenía qué parte de no sé qué y no sé, era un desastre esa historia de los mandatos. En todo esto, el mandato británico incluye los distritos filistín antiguos de Otomán que realmente no estaban muy bien definidos, no tenían fronteras ni ríos ni nada para indicar dónde empezaron y terminaron.
Y también incluyó lo que hoy es Jordania. En ese momento se llama Transjordania. El nombre de toda la región pasó a ser Palestina por primera vez. 1920 y tanto, 26, por ahí más o menos, decidieron ya, esta zona ahora se llama Palestina. Pero no fue país, fue región, fue zona. No fue país, solo una región bajo mandato británico dentro de esa área. En 1947, la ONU aprobó un plan para dividir ese mandato británico en 3 países: Jordania, Palestina e Israel. No hubo problema con Jordania, todo de acuerdo, listo, Jordania se separó, se formó como país, pusieron fronteras, ya listo, chao Jordania. El territorio restante sería 55% Israel, 42% Palestina y el resto una zona internacional alrededor de Jerusalén. Ahí se nota en el mapa ese puntito blanco aquí, es una cosa ficticia como tierra de nadie, administrado por la ONU, pero como algo internacional. Ni los judíos ni los árabes iban a tomar cargo. Eso fue el plan. 1947. Los judíos están de acuerdo, completamente. Ya, perfecto, vamos a tener nuevamente Israel. Dale, territorio nos conviene, perfecto. Al igual que toda la comunidad internacional, sí, hagámoslo, está bien, por fin, Israel, Palestina, Jordania. Pero los árabes no. Los árabes querían todo. Querían tomar toda esa zona para ellos, llamarlo Palestina y permitir que los judíos podrían vivir allá y compartir. Eso fue el plan de los árabes. Y obviamente los judíos no estaban de acuerdo con eso. No hubo acuerdo y el Estado de Palestina nunca llegó a existir. Estaban los planes, estaban incluso dibujados la frontera, pero por desacuerdo en cómo administrarla, no se hizo. El mandato británico debía finalizar el 15 de mayo de 1948. Ese fue el acuerdo desde la Primera Guerra Mundial, que iba a ser solamente hasta el 15 de mayo de 1948. Y el 14 de mayo, el pueblo judío declaró su independencia, estableció de nuevo el Estado de Israel después de casi 2000 años de inexistencia. De repente, un día al otro. Y el 15 de mayo, el día siguiente, eso lo vimos la semana pasada, ¿qué pasó? Israel fue atacado simultáneamente por los ejércitos de Egipto, Líbano, Siria, Irak, Jordania, Arabia Saudita y Yemen. Y esa alianza de naciones lo llamaron la guerra de exterminación. Eso fue el plan. Vamos a exterminar Israel y los judíos de una buena vez. Y vimos todos los detalles la semana pasada. Era un conjunto de 660,000 soldados de esta alianza. Obviamente no todos fueron a la guerra, pero tenían 660,000 soldados contra los 29,000 que tenía Israel en ese momento. Y por razón solamente divina, Israel ganó. Y eso cumple parte de una profecía, la misma profecía que estoy usando para el título de este estudio, en Apocalipsis 12. La serpiente, Satanás, persiguiendo a la mujer, que es Israel, arrojó por sus fauces agua, que son múltiples ejércitos, como un río para que la corriente lo atrara o se aniquilara. Ese es el significado real de la profecía. Lo vimos la semana pasada, cómo llegamos a esa conclusión. En ese momento, 15 de mayo de 1948, Satanás lo hizo. Nosotros vemos ejércitos moviendo, pero detrás de eso hay un movimiento espiritual. Por alguna razón, Satanás logró movilizar a todos esos ejércitos en contra de Israel. Punto importante, Palestina nunca ha sido un país o nación, en ningún momento de la historia. Palestina solo ha sido utilizado como nombre de una zona o una región. Nunca ha existido un país con ese nombre, ni tampoco un pueblo. O sea, tampoco hay palestinos que pertenecen a la nación de Palestina, porque Palestina no existe como nación.
Nunca han existido fronteras establecidas para esa región. El nombre ha sufrido a diferentes áreas en diferentes momentos a lo largo de la historia. Es similar al caso de Asia, o Atacama, o la región de los lagos, o el Caribe, o los Alpes, o los Andes, o Patagonia, o Silicon Valley, o el Altiplano. Son regiones, no tienen fronteras. Si uno pregunta, ¿dónde están los Andes? Bueno, están por ahí. ¿Pero dónde empieza, dónde termina? Nadie sabe. Lo mismo con Silicon Valley, es una zona en California, pero ¿qué extensión tiene? El altiplano, todo eso son áreas sin definición exacta donde el tamaño puede cambiar según a quien preguntas y según el momento de la historia cuando preguntas. Van variando. Lo mismo con Palestina. Nunca ha sido una nación con fronteras definidas. Tampoco ha existido en un momento un pueblo palestino con identidad étnica propia. Los palestinos de hoy son étnicamente árabes, judíos, egipcios y otras personas de otro origen étnico que viven en la zona llamada Palestina. Mayormente árabes, pero también hay judíos y egipcios y otros que viven en esa zona. De ese punto de vista, todos son palestinos porque viven en la región de Palestina, que no es un país, pero no tienen relación étnica. Son diferentes etnicidades. Durante los últimos 100 años, más o menos, han habido muchos intentos de establecer un Estado, una nación palestina. Todos han fracasado, por eso no hay Palestina hoy. Por definición, una nación requiere un grupo de personas que comparten el mismo idioma, historia, geografía, etnicidad, cultura, origen, objetivos, sociedad e identidad. Un grupo de personas que no comparten todo eso, nunca van a ser nación. Solamente pueden ser nación los que comparten ideales, historia, conocimiento, idioma. Y nunca ha sido el caso en la región llamada Palestina. Nunca ha llegado a tener unidad en todo eso. Ok, regresamos por un momento a la antigua región de Filistea, no Palestina, sino Filistea, y los antiguos filisteos que sí existieron. Esa tierra nunca fue de los filisteos. En realidad pertenecía a un pueblo llamado los Aveos. Y se acuerdan de eso, yo dije que probablemente en Génesis, en Éxodo, la palabra que después pusieron Filistea era otra. Yo dije, creo que sé cuál es, pero no lo voy a contar. Ahora sí lo voy a contar. Probablemente era Aveos, este pueblo que se llamaba los Aveos, quienes fueron aniquilados por los filisteos. ¿Y cómo sabemos eso? Deuteronomio 2:23. En cuanto a los aveos que vivían en las aldeas cercanas a Gaza, los caftoritas procedentes de Creta los destruyeron y se establecieron en su lugar. Bonita gente, ¿no? Llegaron, abrazaron con todos, los aveos desaparecieron. Yo honestamente nunca había escuchado de los aveos hasta ponerme a investigar y encontrar que esas zonas originalmente eran de ellos, pero después no hay rastro, desaparecieron. En otras palabras, después de intentar atacar Egipto y fracasar, los belicosos filisteos atacaron un pequeño pueblo indefenso en las costas cerca de Israel, aniquilaron a todos sus habitantes y luego usaron esa tierra para comenzar a atacar a Israel. Ahí estamos, volviendo un poco atrás para poner más contexto, más historia aquí, para entender cómo eran estos filisteos. Y me pregunto, ¿quién los incitó a hacer eso? Invadir cerca a la nación de Israel y comenzar a atacar y destruir. Durante todo su estadía en esa pequeña franja de tierra robada, los filisteos atacaron continua y repetidamente a Israel durante más de 600 años. No sé si todos los meses, todos los años, pero vez tras vez atacan, destruyen, roban. La palabra filisteo ocurre 248 veces en la Biblia, mayormente en los libros de Jueces, 1 Samuel y 2 Samuel, durante todo el tiempo desde la conquista y hasta el fin del primer templo. En esa primera zona, si se acuerda la línea de tiempo, aquí está Israel, la primera vez, los libros que se escriben referente a esa parte de la historia,
ahí están más de la mitad de las menciones de Filistea en la Biblia. Sí, Goliat fue Filistea, sí, de la ciudad de Gat, exacto, era filisteo. Y ese es un punto que vimos en el estudio que estamos haciendo en la iglesia en 1 Samuel, cuando David llega y habla con Saúl para decir, yo voy contra este Goliat que está insultando al ejército de Dios. Y Saúl dice, no puedes. Este ha sido entrenado como guerrero desde su juventud. Tú no puedes, David. Y David era joven, dando a entender que los filisteos prepararon y capacitaron a sus niños para ser soldados. Porque Goliat fue guerrero desde su niñez. Los filisteos aparecieron por primera vez poco después de que Israel conquistara Canaán. Curiosamente, Satanás no tiene nada que ver. Israel está aquí, voy a mandar a alguien en contra. Y cuando Israel trató de conquistar Canaán, no lo hicieron bien. Todavía estuvieron ahí los filisteos por un breve tiempo después de que Israel fuera destruido y tomado cautivo por los babilonios, quienes luego también destruyeron a los filisteos. Los babilonios atacaron a Israel, chao, y después siguieron de largo y atacaron a Filistea. Algunos ejemplos de lo que los filisteos le hicieron a Israel. Yo estoy diciendo que son pueblos bélicos, que son muy crueles. Vamos a ver qué hicieron a Israel. 1 Samuel 4:2. Los filisteos desplegaron sus tropas para atacar a los israelitas. Se entabló la batalla y los filisteos derrotaron a los israelitas, matando en el campo a unos 4,000 de ellos. 8 versículos después. 4:10. Entonces los filisteos se lanzaron al ataque y derrotaron a los israelitas, los cuales huyeron en desbandada. La matanza fue terrible, pues de los israelitas cayeron 30,000 soldados de infantería. Imagínense un ejército que pierde 30,000 soldados después de ya perder 4,000 y sigue la historia. 13 del 5 al 7. Los filisteos también se juntaron para hacerle la guerra a Israel. Contaban con 3,000 carros, 6,000 jinetes y un ejército tan numeroso como la arena a la orilla del mar. Avanzaron hacia Micmas, al este de Bet-Aven, y ahí acamparon. Los israelitas se dieron cuenta de que estaban en aprietos, pues todo el ejército se veía amenazado. Por eso tuvieron que esconderse en las cuevas, en los matorrales, entre las rocas, en las zanjas y en los pozos. Algunos hebreos incluso cruzaron el Jordán para huir al territorio de Gad en Galaad. O sea, se fueron corriendo los israelitas, no querían enfrentar. Otro más. 31, 1, 2 y 6. Los filisteos fueron a la guerra contra Israel y los israelitas huyeron ante ellos. Muchos cayeron muertos en el monte Gilboa. Entonces los filisteos se fueron en persecución de Saúl y lograron matar a sus hijos Jonatán, Abinadab y Malquisúa. Así, en un mismo día murieron Saúl, sus 3 hijos, su escudero y todos sus hombres. ¿Cuántos hombres? Todos sus hombres. O sea, el ejército completo aniquilado. Estos son los filisteos. Estas son algunas batallas nomás. Hay muchos en el libro de Jueces, en Samuel, en los 2 libros de Samuel. También hay ejemplos de cuánto oprimieron los filisteos a los israelitas en tiempo de paz. A veces había tiempo de paz donde no están peleando, pero Israel quedó oprimido tan terriblemente. Por ejemplo, en este caso. 13 del 5 al 7. En todo el territorio de Israel no había un solo herrero, pues los filisteos no permitían que los hebreos se forjaran espadas y lanzas. Por tanto, todo Israel dependía de los filisteos para que les afilaran los arados, los asadones, las hachas y las hoces. Por un arado o un asadón cobraban 2/3 de un siclo de plata y 1/3 de siclo por una horqueta o un hacha, o por arreglar las aguijadas. Así que ninguno de los soldados israelitas tenía espada o lanza, excepto Saúl y Jonatán. O sea, no permitieron hacer nada metálico que podría ser utilizado como armamento. Y lo poco que tenían, los implementos agricultores, cobraron una barbaridad. Nosotros no entendemos aquí un ciclo de plata, entonces vamos a ponerlo en perspectiva. En aquella época, un ciclo de plata equivalía a unos 4 días de salario de un trabajo típico.
Si ponemos en términos de Chile moderno hoy en día, sería aproximadamente 200,000 pesos para afilar una hacha. 200 lucas, solamente no para comprarlo, para afilarlo, y 300 para afilar un asadón. O sea, pusieron precio estratosférico solamente para los implementos normales para agricultura. Esos son los filisteos. Quizás el acto que mejor muestre terrible crueldad de los filisteos se ve en lo que hicieron a Sansón, el hombre más fuerte de Israel. Primero sobornaron a su amante, Dalila, para que lo traicionara varias veces, y luego... Jueces 16, 21, 23 y 25. Enseguida los filisteos le echaron mano, le sacaron los ojos, lo llevaron a Gaza y lo ataron con cadenas para que trabajara en el molino de la cárcel. Los gobernantes de los filisteos se reunieron para festejar y ofrecerle un gran sacrificio a Dagón, su dios, diciendo: nuestro Dios ha entregado en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Cuando ya estaban muy alegres, gritaron: saquen a Sansón para que nos divierta. Así que sacaron a Sansón de la cárcel y él les sirvió de diversión. Imagínense. Sacaron sus ojos, lo meten en la cárcel, celebrando en la calle, y después lo sacan. Oye, baila, canta, hagan algo. Muestren al pobre Sansón como un botín de guerra. Esos son los filisteos, para que tengan una idea de cómo eran. Palestina no es el antiguo Filistea, que desapareció hace mucho tiempo, a pesar de la similitud de los nombres. La gente que vive ahí hoy, en Palestina, la zona, no tiene parentesco alguno con los antiguos filisteos. Son dos ramas totalmente diferentes. Y los filisteos existieron hace más de 1000 años. Pero al dragón no le importa nada de eso. Mismo lugar, mismo ciudades, voy a hacer lo mismo de nuevo, dice Satanás. Tal como utilizó a las personas que vivían en esa zona, próxima a Israel en aquel entonces, también continúa utilizando a las personas que viven en esa misma zona hoy en día y de la misma manera. Su plan funcionó antes, entonces ¿por qué cambiarlo? Con los filisteos logró atacar y destruir a Israel. Entonces dice, bueno, con los palestinos voy a hacer lo mismo. El día 7 de octubre de 2023, desde la Franja Gaza, Hamás lanzó un ataque terrible, un masacre realmente, contra un festival de música en el sur de Israel. Fue un día triple feriado de Israel. Tenía 3 feriados religiosos que cayeron en la misma fecha. Por eso, todo de vacaciones, todo feliz en su festival de música. Los terroristas mataron a más de 1,200 personas inocentes, incluyendo bebés, niños, mujeres y ancianos. Y esto es fuerte. Y no es mentira. Vamos a ver por qué. Violaron a las mujeres y niñas múltiples veces, las mataron y después las violaron otra vez. Y sabemos eso porque los terroristas filmaron todo, transmitiendo múltiples videos a las redes sociales en tiempo final. Si uno va buscando en el internet, los puede encontrar. No lo recomiendo, pero la evidencia está. Lo que hicieron este terrorista de Hamás no tiene nombre. Secuestraron a más de 250 personas y los llevaron a Gaza. Ahí está un mapa, probablemente no lo pueden ver muy de lejos, pero aquí en este lado está la Franja Gaza, esta es la frontera aquí, esa línea blanca aquí, y aquí estaba ese festival de música que se llama Supernova. Está, aquí dice 3 millas, sería como 5 kilómetros más o menos, de la frontera hasta donde está ese festival. Y llegaron por tierra, por aire, llegaron en planeadores, llegaron por moto, llegaron caminando, llegaron por cualquier forma. En esa frontera, Israel tiene múltiples cámaras y estaciones de detección y todo eso, que eran sus ojos básicamente mirando qué pasa. ¿Qué hicieron? Primero los terroristas sacaron los ojos de Israel.
¿Le parece parecido? Primero sacaron los ojos de Sansón. Aquí también sacaron los ojos de Israel para que no podían ver lo que está sucediendo en su frontera. Atacaron. Aquí solamente algunas imágenes que te voy a mostrar. Y esas son imágenes reales. Eso no son cosas hechas por inteligencia artificial, son filmados y tomados ese mismo día. Ahí van, cortaron un hoyo en la reja allá y van en motos entrando y después. Entraron por todo. Y es la entrada a ese festival de música. Ahí están los autos quemados. Aquí no se ve, pero hay docenas de cuerpos que están ahí tirados en la calle. Hombres, mujeres, niños, hasta perros y gatos. Aquí tienes algunos, no lo voy a hacer acercamiento. Esas son imágenes reales. Y los terroristas felices con su cámara, filmando todo, transmitiendo. Incluso hay una grabación que los israelitas, las fuerzas de seguridad interceptaron de un terrorista llamando a su papá, diciendo en jubileo, maté a Dios, yo mismo, 10 personas, yo lo maté y el papá dijo, felicitaciones, bien hecho, voy a llamar a tu mamá y mamá, maté a Dios, yo solo. 10 personas inocentes que están ahí para el festival de música. Sí, en toda la zona atacaron a varios kibbutz, varias casas privadas. Yo cuando estaba preparando eso encontré imágenes que honestamente no quiso encontrar. Había una sala de kindergarten llena de sangre por todos lados. En paredes, en el piso, en el techo. Y uno sabe que había niños ahí. No sé, no tiene nombre, honestamente. Ahí tiene otra foto de los terroristas llevando presos a algunos de los rehenes. Y esa imagen ahí, el único que te voy a mostrar, es una de las carpas que está listo para servir comida, lleno de cuerpos. No voy a acercar en eso. Yo vi fotos que nunca uno debería ver, porque son reales, no son películas. No es Hollywood. Los terroristas de Hamas volvieron a Gaza y tal como los filisteos hicieron con Sansón, exhibieron a sus rehenes, tanto los vivos como los muertos. Aquí voy a mostrar solamente uno, que aquí estos dos llegan en moto con uno de rehenes atrás y van por la calle. Mira, aquí tenemos un judío. Y el pueblo festejando en las calles. Todo ahí en Gaza, en la ciudad de Gaza, en la ciudad de, no me acuerdo el otro nombre, Yunis, algo de la otra ciudad grande. Todo el pueblo celebrando, qué bueno, atacaron a los inocentes de Israel y mataron y violaron y trajeron. Curiosamente, jamás denominó esa masacre la operación inundación del Al-Aqsa. No sé por dónde sacaron ese nombre, pero hay un alcance muy cercano con Apocalipsis 12. Pero sorprendente, hasta hoy el 72% de la población de la Franja de Gaza afirma que fue correcto lo que hizo Hamas. Y están totalmente de acuerdo, hasta hoy. Ustedes aquí, horrorizados. ¿Cómo alguien podría hacer eso? La gente común y corriente de la calle, bien. Lo hicieron bien, 72%. Esa fue una encuesta recién. En octubre cumplió 2 años. Hicieron una encuesta preguntando, ¿y fue buena idea lo que hicieron? Sí, 72%. Y uno puede preguntar, ¿por qué jamás haría eso? ¿Cómo puede una persona querer hacer cosas tan malvadas y tan terribles a otra persona? Porque eso es lo que hace Hamas. Es su objetivo y su meta declarado. Y voy a leer algo que si quieren tenerlo completo después te lo mando, no hay ningún problema. Pero según la Carta Constitutiva de Hamas del año 1988, la encontré, está en internet, está en múltiples idiomas,
Dice en el preámbulo, Israel existirá y continuará existiendo hasta que el Islam lo destruya, tal como destruyó otros antes que él. Primer párrafo de su declaración, de su carta constitutiva. Después en la introducción dice, nuestra lucha contra los judíos es enorme y muy seria. Requiere todos los esfuerzos sinceros, es un paso que inevitablemente debe ir seguido de otros. El movimiento es solo un escuadrón que debe ser apoyado por cada vez más escuadrones de este vasto mundo árabe islámico hasta que el enemigo sea derrotado y la victoria de Alá se haga realidad. Esa es la introducción. Después en el artículo 7 dice, jamás ha anhelado cumplir la promesa de Alá, cueste lo que cueste. El profeta, que la paz y la bendición de Alá sean con él, dijo, no llegará el momento en que los musulmanes luchen contra los judíos y los maten hasta que los judíos se esconden tras rocas y árboles y griten, oh musulmán, hay un judío escondido detrás de mí, ven y mátalo. Esta es una declaración de una organización. Están declarando abiertamente, quieren matar. Artículo 8. En cuanto a los objetivos, eliminar el mal, aplastarlo y derrotarlo para que la verdad prevalezca, las patrias vuelvan a sus dueños, se escuchan los llamados a la oración desde sus mezquitas, anunciando la restitución del Estado musulmán, así las personas y las cosas volverán a su verdadero lugar. Propósito declarado. Sacar a todos y convertir a todo en musulmán, en un califato. Artículo 13. Las iniciativas de paz, las llamadas soluciones pacíficas y las conferencias internacionales para resolver el problema palestino son contrarias a las creencias del movimiento de resistencia islámica Hamas. O sea, no queremos paz, están diciendo. Ese movimiento de paz, olvídalo, va en contra de lo que queríamos. La paz no es nuestra. Renunciar a cualquier parte de Palestina significa renunciar a una parte de la religión. No hay solución al problema palestino excepto mediante la yihad, guerra santa. Las iniciativas, propuestas y conferencias internacionales no son más que una pérdida de tiempo, un ejercicio inútil. Eso es su carta, su constitución en el fondo. Pero se pone mejor. Artículo 15. Juro por aquel que tiene en sus manos el alma de Mahoma, deseo ir a la guerra por la causa de Alá, atacaré y mataré, atacaré y mataré, atacaré y mataré. O sea, no sé. Artículo 28. Israel, por ser judío y tener una población judía, desafía al Islam y a los musulmanes. Solamente por existir, solamente por ser judío, está desafiando a Islam. Y hay mucho más. Eso solamente voy eligiendo algunos de los más descarados. Es impactante, pero no debería sorprendernos. El ángel de Dios profetizó exactamente esto sobre Ismael, el hijo de Agar, que es padre de las naciones árabes. Vamos a ver exactamente lo que dijo. Génesis 15, 9 al 12. Le dijo el ángel del Señor a Agar, de tal manera multiplicaré tu descendencia que no se podrá contar. Estás embarazada, darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Ismael, porque el Señor ha escuchado tu aflicción. Será un hombre indómito como asno salvaje. Luchará contra todos y todos lucharán contra él, y habitará frente a todos sus hermanos. Profetizado desde el inicio. Y hay que tener claro, cuando el Señor profetiza algo, no es que el Señor está diciendo, yo voy a hacer que así se hace. El Señor está mirando el futuro y diciendo, esto es lo que va a suceder. Este hijo, su descendiente, siempre van a estar en guerra, siempre va a estar en conflicto, luchando con todos, todos luchando con todos. Como asno salvaje, luchará contra todos y todo luchará contra él y habitará frente a todos sus hermanos, o sea, los israelitas. ¿Por qué? Algo que debemos tener absolutamente claro es que este feroz odio irracional, este deseo de destruir, violar, torturar y matar, no es comportamiento humano.
Nosotros los seres humanos no pensamos así. Hay algo más detrás de todo esto y el propio Jesús lo deja muy claro en Juan 8:44. Contestó Jesús: ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso. Es el padre de la mentira. O sea, podemos entender que esto no es... Sí, es guerra físico. Hay ejércitos que están atacando, sí. Pero detrás de eso hay una guerra espiritual. Esto está causado por Satanás. Porque las personas no actúan así. Entonces, la semana pasada vimos todo sobre los propósitos de Dios en formar la nación de Israel y cuáles son sus fronteras. Hoy hemos visto lo de Palestina, que nunca fue país, no es país, y los palestinos tampoco han existido como etnicidad. Pero queda una pregunta importantísima. ¿Habrá alguna vez paz en el Medio Oriente, según la Biblia? La respuesta es simple. Podemos seguir. La próxima semana vamos a ver la respuesta. Sigamos con Israel y el dragón, clase número 3. Ahí están, si no lo tienen, ahí están las conexiones o saque simplemente una foto del código QR. Ahí tiene acceso a la sesión anterior. Esta sesión voy a subir mañana.